vamos a hablar de una mujer, de una mestiza, de una de las primeras mestizas del Perú, fruto de la relación entre un español y una india. Más precisamente, fruto de la relación entre Francisco Pizarro, conquistador del Perú, y la princesa inca Quispe Sisa, que más tarde vendría a llamarse Inés de Huaylas. Nuestro personaje de hoy es Francisca Pizarro, hija de Francisco Pizarro, como acabo de decir. Este programa, además, es especial porque es una especie de homenaje a María Rostorovsky, que lamentablemente nos dejó el 6 de marzo del año 2016. ¿Por qué es un homenaje a ella? Porque está en gran parte basado en uno de sus libros, que se llama Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza. ¿Les parece si comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La vida de Francisca Pizarro encarna la época, la guerra, el conflicto, la agresión, las rivalidades entre las mujeres de los mismos ayllus, ¿no? La sexualidad masculina. No es una mestiza que esté pegada a las tradiciones indígenas, como podría ser de alguna manera Garcilaso, que muestra estas dos, digamos, formas de cultura fusionadas en él. Se trata de una mestiza que es educada, que es formada y que se desarrolla en ambiente de españoles. Biológicamente podemos considerarla la primera mestiza del Perú, pero no sabemos qué es lo que decía su corazón. La conquista de América se produjo en un periodo de tiempo relativamente corto, entre fines del siglo XV e inicios del siglo XVI. Como sabemos, desde muy temprano se produjo un fenómeno que nos marcaría profundamente: el mestizaje. Las mujeres que llegaron hasta nuestras tierras desde Europa fueron escasas. Debido a ello, los españoles hicieron de las nativas sus compañeras, concubinas. De esas relaciones, la mayoría violentas, nacerían los primeros hijos de la conquista, los llamados primeros mestizos de la historia americana. Francisca Pizarro fue una mestiza de primera generación. La historia se remonta al año 1532, cuando Pizarro y sus huestes conquistadoras llegaron hasta Cajamarca para encontrarse con Atahualpa, que había sido el vencedor de la guerra civil contra su hermano Huáscar. Atahualpa, en esa oportunidad, le regaló a Francisco Pizarro a una de sus hermanas, nacida de la unión de Huayna Cápac y Contarhuacho, que era una curaca de Huaylas. Esta joven se llamaba Quispe Sisa. Más tarde se vino a llamar Inés de Huaylas. En tiempos prehispánicos eran usuales este tipo de regalos para crear vínculos y también como una demostración de estatus.
De esa unión entre el conquistador del Perú y esta princesa inca nacerían Francisca y Francisco. También en España el regalo era importante, ¿no? Ella aceita estos mecanismos y alimenta estos vínculos. Se trata de alianzas políticas y de reproducir el linaje, ¿no? Entonces, el amor, si bien puede ser parte de ambas sociedades, no discurre por el matrimonio propiamente o por la unión, ¿no? Entonces, hay en ambas sociedades hay tráfico de mujeres, como lo llaman algunas antropólogas feministas. Finalmente, Atahualpa fue capturado en noviembre de 1532 y ejecutado al año siguiente. Pero la alianza entre Pizarro y Contarguacho había quedado establecida y el viejo conquistador se encargaría de sacarle suficiente provecho. Quispe Sisa sería bautizada cristiana con el nombre de Inés Huaylas Yupanqui. Pizarro la llamaría afectuosamente Pispita, que en quechua significa algo así como vivaracha. De la unión entre Pizarro e Inés Huaylas nacerían dos criaturas, Francisca, el personaje del que hablaremos hoy, y Gonzalo Pizarro. Francisca Pizarro nació en 1534 en Jauja, la primera capital de la gobernación de Nueva Castilla, es decir, del Perú. Su bautizo fue celebrado con grandes fiestas y juegos de cañas. Si bien no se casó con Inés Huaylas, Pizarro reconoció a sus hijos y fue un celoso defensor de sus intereses. En 1536, mediante una real cédula, se legitimó a Francisquita y a su hermano Gonzalito como hijos de Francisco Pizarro. Oficialmente llevan el apellido de Pizarro y por lo tanto además reciben los beneficios, las mercedes, las prerrogativas que resultaban propias para la élite incaica reconocida por los españoles, o las élites locales también reconocidas por los españoles, y los beneficios que venían de su condición de hija de conquistador. Por lo tanto, en el caso de Francisca Pizarro, llega a tener una enorme fortuna. Francisco desde un primer momento va a defender los intereses de sus hijos y, por ejemplo, va a pedir la legitimación de ellos a la corona. Con tan solo 2 años de edad, Francisca Pizarro va a ser legitimada, a pesar de que él nunca va a formalizar su matrimonio con Inés Huaylas. Todo esto va a hacer posible que ella pueda acceder a la encomienda, ya que estaba prohibido que tanto ilegítimos como mestizos pudieran ser beneficiarios de encomiendas. En 1534, Pizarro decidió trasladar la capital hacia la costa. Escogió el Valle del Rímac y allí se fundó la ciudad de los Reyes, Lima, en enero de 1535. Un mes después, Inés Huaylas se trasladó a la capital junto a sus pequeños hijos. En 1535 ya se había fundado Lima como ciudad capital y el Cusco, luego de ser saqueado, estaba bajo el poder español. La entidad política del Tahuantinsuyo había sido desarticulada y los conquistadores se encontraban tranquilos y confiados. Pero esta tranquilidad no duró mucho, porque en 1536 Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, se rebeló contra el poder español. Para ello, ordenó el sitio del Cusco y mandó tropas hasta Lima para expulsar a los extranjeros. Francisco Pizarro, para hacerles frente, recibió ayuda de varios curacas, entre ellos ayuda de la curaca Contarguacho, su suegra. La suegra apoyó al yerno, pero no solamente por razones familiares, sino porque entonces las élites locales se aliaron a los españoles contra sus rivales incas.
se crean los vínculos necesarios como para que a posteriori Inés Huaylas tenga influencia y facilite la presencia de tropas enviadas por Contarguacho, su madre, para ayudar a los españoles a, digamos, romper el cerco de Lima. La rebelión de Manco Inca fue sofocada y el líder andino se refugió en las selvas de Vilcabamba. Doña Inés Huaylas fue separada de sus hijos cuando estos eran todavía muy pequeños. Como la mayoría de españoles que tenían descendencia con indias, Pizarro buscó educar a sus hijos mestizos de acuerdo a las costumbres hispanas y católicas. Por ese motivo, el viejo conquistador le dio la responsabilidad de la educación de sus vástagos a una pareja española, su hermano Martín de Alcántara y su esposa Inés Muñoz. Va a haber una persona muy importante en la vida de Francisca Pizarro, que es su tía Inés Muñoz. Inés Muñoz era la esposa del medio hermano de Francisco Pizarro, Francisco Martín de Alcántara. Ella era sevillana y fue la primera española casada que vino al Perú. Ella llega a Jauja en una fecha muy temprana, en 1534, y va a formar parte del más íntimo círculo del conquistador. La madre, Inés Huaylas, no se hace cargo o no la dejan seguramente hacerse cargo de la educación de esa niña, de la formación de esta niña, y más bien es, digamos, de la parentela paterna. Ella fue separada de su madre a los 3 o 4 años, fue criada por su tía española, no sabemos cuánto contacto tuvo durante su infancia con la mamá, con la parentela indígena. Entonces, como que ella fue desarraigada del lado indígena, y en ese sentido su condición de mestiza no es tan clara. Con el objetivo de seguir estableciendo alianzas con las élites locales, Pizarro dejó a Inés Huaylas y se unió a otra princesa andina, también hermana de Atahualpa. Con ella tuvo 2 hijos más, Francisco, nacido en 1537, y Juan. Por su parte, Inés Huaylas se casó con Francisco de Ampuero, un criado de Francisco Pizarro, quien avaló y aprobó ese matrimonio. Francisco Pizarro entrega a la madre de sus hijos a Francisco de Ampuero, ¿no? Que es un subordinado, pero que es parte de su corte, digamos, ¿no? De su clientela, de su grupo de poder. Forman una unión conyugal y tienen otros hijos, ¿no? Bueno, pero Francisco de Ampuero también es, como dijo María Rosorovsky, ¿no? Es un hombre codicioso, cruel, ¿no? Que la hace muy infeliz, ¿no? Que hace muy infeliz a la madre de Francisca. El marqués gobernador le cedió a Francisca varias tierras en Huaylas y Conchucos. Esto convirtió a la pequeña mestiza en una de las primeras encomenderas del Perú. Siempre se ha hablado de la figura del encomendero masculino. Siempre se ha pensado que encomenderos casi siempre correspondían con figuras masculinas, pero hemos visto que en el siglo XVI hubo bastantes encomenderas femeninas en el Perú y Francisca Pizarro fue una de ellas. Su padre, Francisco Pizarro, en vida le va a ceder 2 de las encomiendas que él poseía.
Cuando Francisca Pizarro tenía aproximadamente 7 años, vivió una experiencia terrible. Esto ocurrió durante la revolución de los almagristas, que estaban decididos a acabar con Pizarro, aprovechando que sus hermanos Hernando y Gonzalo se encontraban fuera de Lima. El 26 de junio de 1541, ellos quisieron tomar la casa de gobierno, y aunque Pizarro estaba ya un poco mayor, tenía más de 60 años, se defendió, pero no consiguió salvar su vida. En este ataque murió también el hermano materno de Pizarro, Martín de Alcántara. Y así, Francisca perdió en el mismo día, trágicamente, a su hermano y a su tío y tutor. Quien sí se salvó fue Francisco de Ampuero, que logró escaparse por una ventana. Francisco de Ampuero era el criado protegido de Francisco Pizarro y para ese entonces esposo de Inés de Huaylas, primera mujer del conquistador. Luego de la muerte de Pizarro y de su hermano Martín de Alcántara, la tía Inés escondió a los niños en un convento para evitar que fuesen asesinados. Para Raúl Porras Barrenechea, Inés Muñoz fue una de las mujeres más valientes y extraordinarias de su época. Al poco tiempo, 16 días después, nos cuenta Porras Barrenechea que Inés Muñoz se presenta con el pequeño Gonzalo ante el Cabildo, solicitando los derechos que él tiene como legítimo sucesor de Pizarro, y además va a escapar con ellos dos hacia Tumbes, con el objetivo de localizar a Vaca de Castro, quien está llegando en esos momentos para pacificar el Perú. Ella, desde esa tierna edad, ya ve la violencia que se desenvuelve muy cerca de ella, y por temor a que los niños también fuesen asesinados, la tía Inés Muñoz, quien estaba a cargo de su crianza, sale con ellos de Lima, huyendo de los almagristas. En Quito, doña Inés y los niños respiraron aliviados porque se encontraron con Cristóbal Vaca de Castro, funcionario enviado por el rey para pacificar el Perú. Efectivamente, así ocurrió. En 1543, los almagristas, dirigidos por el joven mestizo Diego de Almagro, el Mozo, fueron vencidos en la batalla de Chupas. Al poco tiempo, se anuló la gobernación y se creó el Virreinato del Perú. Pacificado el país, Inés Muñoz se casó con el español Antonio Rivera. De otro lado, a la muerte de su padre, Francisca Pizarro recibió el curacazgo de Lima y de Chuquitanta, y tal como fue el deseo del marqués gobernador, la niña creció y se formó a la usanza hispana bajo la tutela de su tía Inés Muñoz. Como es lógico, Francisca se convirtió en una adolescente con muchos pretendientes. Francisca Pizarro es una mujer que es educada como hija de conquistador, y sobre todo del conquistador mayor, de la cabeza de la hueste conquistadora. Por lo tanto, Inés Huaylas aprende a leer y escribir. Hay, digamos, testimonios o indicios de que tocaba el clavicordio, de que danzaba. Era una mujer que fue educada, digamos, con refinamiento. En 1547, Gonzalo Pizarro, el tío de Francisca, se rebeló contra la administración virreinal. El motivo, las nuevas leyes que recortaban los privilegios de los encomenderos. Hubo rumores de que el lugarteniente de Gonzalo, Francisco de Carvajal, le aconsejó casarse con su sobrina Francisca, conseguir el apoyo de los indígenas y coronarse rey del Perú. Finalmente, Gonzalo fue derrotado en Jaquijahuana por Pedro de la Gasca y ejecutado en 1548. En ese levantamiento, el tío rebelde se había gastado parte de la fortuna de su sobrina, quien ya era una adolescente de 14 años, y a esas alturas de su vida no solo había perdido a su padre, sino también a su tío más cercano en el Perú.
Gonzalo Pizarro es derrotado y es decapitado. Entonces la corona tiene claro que deben evitar cualquier conato de futura rebelión, y el que esté todavía en el Perú la hija de el marqués Francisco Pizarro, que además es descendiente real, es nieta de Huayna Cápac, supone un gran riesgo para un futuro levantamiento. Dos factores amenazaban las encomiendas de Francisca Pizarro. Por un lado, la ambición de Francisco de Ampuero, esposo de su madre Inés Guaylas. En segundo lugar, Pedro la Gasca quería usar las propiedades del clan Pizarro para premiar a los que habían colaborado con él en la guerra contra Gonzalo Pizarro. Pedro de la Gasca le va a retirar la encomienda de Chimo para concedérsela al conquistador Diego de Mora. La Gasca quiere darle nuevos tributarios al conquistador Diego de Mora, porque ha sido uno de los soldados que más le han ayudado contra la insurrección de Gonzalo Pizarro. Tras esta gran rebelión que sacudió el virreinato, la corona española decidió poner a buen recaudo a los hijos mestizos de los principales conquistadores y encomenderos de la conquista. Hay un interés por parte de la administración virreinal de que los descendientes de los principales conquistadores, en este caso Pizarro, fueran, digamos, alejados del escenario, sobre todo en el caso de estos hijos de Pizarro, porque digamos, representaban siempre una suerte de peligro, en el sentido de que podían unirse a este conjunto de descendientes españoles de los conquistadores que reclamaban derechos. Al rey le preocupaba mucho que una heredera, ¿no?, como Francisca Pizarro, con todo su bagaje material, con todo su patrimonio y también con toda la cuestión simbólica, ¿no?, de que era el resultado de este encuentro-desencuentro, ¿no?, pudiera casarse con un hombre como Gonzalo Pizarro, por ejemplo, ¿no? O sea, querían sacarla de este escenario conflictivo. La solución era alejar a los mestizos reales del agitado escenario que se vivía en el Perú, llevándolos a España. Prefirieron llevarla a España, ¿no?, así con su media hermana, etcétera, ¿no? Entonces, la protección de estas mestizas ilegítimas, bueno, fue legitimada también por el rey, ¿no? Dejó de ser ilegítima. O sea, llevarlos a España para evitar alianzas entre grupos que pudieran ser embriones de poderes locales que la corona no pudiera dominar, sujetar. En 1550 se firmó una real cédula que estipulaba que los hijos de Francisco Pizarro se fueran a vivir a España. Como imaginarán, en ese entonces los viajes interoceánicos estaban plagados de peligros, enfermedades, naufragios, ataques de piratas, de corsarios, y por eso la gente antes de viajar dejaba hecho su testamento.
Ese también fue el caso de Francisca Pizarro. Y a través de ese documento podemos nosotros enterarnos hoy de que fue una mujer rica y muy caritativa con la iglesia y con los pobres. A la joven mestiza no le quedó más que exiliarse en Europa y para ello partió del Callao el 15 de marzo de 1551. Tenía solamente 17 años. En este viaje la acompañó su hermano de padre, Francisco, quien era algunos años menor que ella. A los 17 años es que ella, con un pequeño grupo que incluye a su hermano, un primo, su aya, o sea, su niñera, que ya se había quedado con la familia, y un tutor, salen del Perú en grupo, se embarcan en el Callao. Carecemos de documentos que nos hablen acerca de los sentimientos que tuvo Francisca cuando fue desterrada. No sabemos si ella encaró esta aventura en España como una posibilidad, con ilusión, pero sí sabemos que va a permanecer ya hasta el fin de sus días. Nunca va a poder regresar de nuevo al Perú. El galeón partió del Callao y enrumbó hacia el norte, deteniéndose en las islas Guañape. Llegó a Trujillo, donde Francisca se abasteció de fruta fresca. Más tarde subieron a Paita y de allí desembarcaron en Panamá, donde permanecieron casi un mes. En ese lugar abordaron un nuevo galeón especialmente acondicionado para la travesía intercontinental. Las condiciones de viaje que gozó Francisca se encontraban muy por encima del promedio. Recordemos quién era ella. Una rica heredera, una acaudalada encomendera perulera que viajaba con sirvientes y varias comodidades. Desde La Habana cruzaron el Océano Atlántico, llegaron a las Islas Azores y al puerto de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Pasaron después a Sevilla. Durante el viaje, Francisca y su hermano gastaron muchísimo dinero en compras suntuosas y en obras de caridad. Al llegar a Sevilla hizo muchas compras, según lo ha documentado María Rozborowski, y entre esas compras estaban sedas, otras telas, ropa, se mandó confeccionar ropa para ella, calzado para ella, para sus acompañantes, y entre otras cosas hizo algunas mandas de caridad, incluyendo algunos rezos que ordenó en el Perú para la memoria de su padre. Ni bien desembarcaron en España, el rey Felipe II le envió a Francisca una carta muy amable. En ella, el soberano le preguntaba en qué lugar del reino quería establecerse. Sin embargo, la decisión final estaba en manos de Hernando Pizarro, su tío, el jefe de la familia. Hernando dio la orden de que su joven sobrina se traslade al Castillo de la Mota, en Valladolid, lugar donde él purgaba prisión. ¿Por qué estaba detenido Hernando Pizarro? Ese es un cuento largo que se originó en la guerra entre pizarristas y almagristas, cuando Hernando Pizarro ordenó la decapitación de Diego de Almagro en 1538. Hernando Pizarro fue responsabilizado, con justicia creo yo, de este ajusticiamiento, asesinato de Almagro. Hernando Pizarro creyó que podría arreglar las cosas si él personalmente se presentaba a la corte en España. Entonces se embarcó y se fue a la corte. Al llegar a España, las cosas no le salieron como él había previsto y fue apresado en Madrid. Hernando Pizarro estuvo detenido primero en un alcázar de Madrid y luego en el Castillo de la Mota, donde pasaría largos años.
Se trataba de una cárcel dorada, donde el conquistador vivía cómodamente, con lujos, acompañado de sirvientes y de mujeres. En prisión, tuvo de compañera a una joven noble sin fortuna, Isabel de Mercado, con quien tuvo 2 hijos. Cuando Francisca estaba próxima a llegar a la mota, Hernando dejó de lado a su pareja. Él ya había arreglado las cosas, ya estaba preparado para recibir a su sobrina, seguramente con algunos planes, y se encontraba viviendo solo ya en su celda. Él había venido siendo acompañado por doña Isabel de Mercado, una noble de la zona de Medina del Campo, con quien había tenido una hija, también llamada doña Francisca Pizarro, y en el momento en que llega doña Francisca a Medina del Campo, ya esta señora, doña Isabel, había sido enviada a un convento de monjas. Introduce a Isabel Mercado en un convento, en un monasterio, y se queda con los hijos. No los abandona, ¿no? Porque era también un valor como caballeresco, ¿no? Proteger a la descendencia, pero sí a Isabel Mercado la encierra, típico de la época, ¿no? El encierro y las mujeres era una cosa así muy parte de la cultura. Desde prisión, Hernando defendía los bienes de los Pizarro en el Perú, incluyendo las encomiendas e inmuebles de su sobrina Francisca. Las propiedades del clan Pizarro despertaban la codicia de la corona. Desde su encierro y con la ayuda de sus abogados, Hernando Pizarro pudo salir airoso de varios juicios. Él tenía encomiendas, todos los primeros conquistadores tuvieron las mejores encomiendas, y mientras más cercanos eran el centro del poder, o sea, a los Pizarro, eran mejores sus encomiendas. La misma Francisca Pizarro heredó muy buenas propiedades en el Perú, muchas de las cuales se le mantuvieron, y cuando llegó el momento fueron recuperadas por Hernando Pizarro y toda su red de administradores y abogados. Al poco tiempo de su arribo a España, en 1552, Francisca Pizarro se casó con su tío Hernando, que estaba preso. Ellos se casaron en el castillo de la Mota. Por ese entonces ella tenía 18 años y él era ya prácticamente un cincuentón. Evidentemente, este matrimonio no fue un matrimonio por amor. De hecho, la idea romántica del matrimonio asociado al amor es una cosa bastante contemporánea. En ese entonces, la gente se casaba básicamente para preservar patrimonios o para establecer alianzas. De hecho, estos dos se casaron para preservar el patrimonio de los Pizarro. Francisca Pizarro no podía oponerse a este matrimonio porque era una orden de su tío, que entonces era el jefe de familia, además de ser un hombre rico y famoso por ser uno de los conquistadores de América. Entonces Hernando recibe a la sobrina. Hernando tenía unos 50 años en ese momento, doña Francisca 17, y muy pronto se casan, y de esta manera se cumple una de las ambiciones de Hernando Pizarro, creemos, más que en el plano sentimental, en el plano económico y también referente a la conducción del clan de los Pizarro. Unifica las propiedades, unifica a la familia y la cierra. La envuelve y la cierra, y él se convierte en el jefe
de todo este grupo que comprendía a los hijos de sus hermanos y que era el representativo de los Pizarro conquistadores del Perú. Había una diferencia bastante palpable de edad. Su tío era unos 30 años mayor que ella, entonces tampoco sabemos muy bien si Francisca estuvo de acuerdo con este matrimonio, si no le quedó otro remedio que acatar esta disposición. Digamos, cuando la Iglesia instaura el matrimonio como sacramento, señala que el incesto es un obstáculo y que pues no pueden haber uniones de personas que están tan cercanas por el parentesco o por el bautizo o por otros vínculos, ¿no? Y este era un caso típico, ¿no? O sea, Francisca era sobrina directa, carnal, ¿no?, de Hernando, sin embargo se casan, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo las ordenanzas, las estipulaciones, las regulaciones pasan a un segundo plano cuando hay intereses políticos de por medio. A los pocos días de casarse en la mota de Medina del Campo, al poco tiempo, doña Francisca fue a Trujillo, en España, a la tierra de sus antepasados, donde había nacido su padre, donde tenía tías que seguramente la recibieron muy bien. Ella era la hija del conquistador del Perú, del hermano mayor. Hernando y Francisca vivieron cerca de 10 años en La Mota. Procrearon 5 hijos: Francisco, Juan, Gonzalo, Isabel e Inés, 2 de los cuales murieron muy pequeños. Concluido su encierro en 1561, Hernando llevó a su familia a Trujillo de Extremadura. Allí, los esposos mandaron a construir un palacio que perdura hasta el día de hoy y que se conoce como el Palacio de la Conquista. La vida de la pareja transcurrió entre ese palacio y la hermosa casa de campo que tenían en La Zarza. En Trujillo, casi todo el pueblo tenía que ver con los Pizarro en algún momento. Ellos tenían una casa en la parte alta de la ciudad y luego construyeron una casa en la plaza principal, en la parte baja de Trujillo. Es una casa aún hoy impresionante, una casa de 3 o 4 plantas, y cerca de Trujillo, de la plaza de Trujillo, más o menos a unos 5 kilómetros de distancia, estaba el lugar de La Zarza, donde también tenían una casa de campo los Pizarro, y que Hernando y doña Francisca refaccionaron y la volvieron un lugar realmente paradisíaco. En la actualidad, en la esquina del Palacio de Trujillo, podemos ver una representación del blasón concedido por Carlos V a Francisco Pizarro junto con el título de marqués. Asimismo, Hernando mandó esculpir los retratos de su hermano Francisco, de Inés de Guaylas, de su esposa Francisco Pizarro y el suyo propio. En esta escultura vemos a una Francisca jovencita que tiene puesto un sombrero. Su cara es alargada y no distinguimos en ella facciones indígenas.
es la imagen más fiel que tenemos de cómo habría lucido la joven mestiza. Lo cierto es que Francisca era una mujer que vestía y vivía como una española de clase alta. Se vestía a la española, le gustaba mucho las sedas, las tafetas, las joyas. Tenía unas joyas impresionantes que están listadas en los inventarios de oro y esmeraldas y rubíes. En España hizo vida de española. Ella leía y escribía perfectamente, tenía muy bonita letra. En 1576, Hernando y doña Francisca fundaron el mayorazgo de los Pizarro. Dentro de la familia, Hernando Pizarro solía tener desavenencias con su hijo mayor, Francisco, quien fue muy pegado y sumiso a la voluntad de su madre. Hernando Pizarro murió en Trujillo de Extremadura en 1578. Era ya un hombre anciano, incluso se había quedado ciego. De los hermanos Pizarro, él fue el único hijo legítimo y el único también que no murió de manera violenta, como Gonzalo, Francisco o Juan. No, él murió de viejito en su cama. En su testamento dejó dicho que Francisca no podía casarse después de la muerte de él. Habían permanecido juntos más o menos 25 años. Varias de las cosas estipuladas en ese documento al final no se cumplieron. Francisca era una mujer que tenía 44 años, tenía su plata y al parecer muchas ganas de vivir, como vamos a ver después. Hernando Pizarro no quiere que Francisca vuelva a contraer matrimonio tras su muerte. Sin embargo, Francisca va a hacer caso omiso y poco después de morir Hernando Pizarro ella va a contraer matrimonio, curiosamente con el hermano de la esposa de su hijo primogénito, de Francisco, que es un joven 20 años menor que ella. En 1581, Francisca Pizarro se casó con Pedro Arias Dávila Portocarrero. Y este matrimonio fue la comidilla, el gran chisme de la sociedad de Trujillo de Extremadura. ¿Por qué? Porque el novio tenía 20 años menos que ella. Eso no sería en realidad un gran problema hoy en día, ¿no? Pero además había otra cosita. Él era hermano de la mujer que estaba casada con el hijo de Francisca, es decir, la nuera de Francisca con este matrimonio pasó a ser su cuñada. Una tendencia de la época es que las mujeres se casen con hombres mucho mayores que ellas. Es parte de las sociedades tradicionales, antiguo régimen, etcétera, ¿no? Pero también vemos cómo se rompen esas regulaciones, porque después Francisca se casa con un hombre mucho menor que ella, ¿no? Pero siempre dentro del entorno del parentesco. Todo indica que, buscando alejarse de las habladurías, la pareja de recién casados decidió trasladarse a Madrid, la capital del reino. Allí compraron propiedades, se dedicaron a hacer obras de caridad y vivieron una vida llena de lujos, muy cercana a la corte. Ella tenía muchísimo dinero, digamos, era heredera de cuantiosos bienes y tiene palacios en Trujillo, en Madrid. Más bien después de su matrimonio con este hombre más joven que ella, entonces se ve por sus cuentas y por sus documentos que ella vende algunas propiedades, que digamos vende algunos bienes, pero digamos, eso no la convierte de ninguna manera en una persona de escasos recursos. Ella mantiene un estatus siempre muy alto, con mucho gasto de por medio. El dinero
se comienza a terminar. Doña Francisca no solamente mantiene ese tren de vida que van llevando en la corte ella y su esposo, sino también mantiene a los suegros y, digamos, es un ritmo muy fuerte. Y en ese momento ya comienzan a vender propiedades para poder sufragar todos estos gastos y aparentemente la pasa muy bien, puede hacer lo que no había podido hacer en sus anteriores 10 años de matrimonio, de convivencia con Hernando, que fueron bastante más sobrios. Finalmente, ¿no? Como muchos en la época, ¿no? Nadie ahorraba, digamos. Uno conseguía dinero o encomiendas o cargos públicos pues para gastar y ser magnánimo, dadivoso, benevolente, ¿no? Esas eran las características del ejercicio de la autoridad y del poder, ¿no? O sea, si no dabas, si no regalabas, no tenías prestigio, no tenías reconocimiento. O sea, el dar te encumbraba, ¿no? Entonces no era que ya me gasto, sino dar, regalar, hablaba de tu benevolencia, de tu magnificencia, ¿no? Entonces, y gastar era parte de estar en la sociedad y de vivir en la corte. Poco antes de morir, en mayo de 1598, cuando frisaba los 64 años, doña Francisca escribió su testamento. Heredó a su esposo joyas, menaje y rentas. Pedro Arias moriría años después de la muerte de Francisca. La descendencia de doña Pancha, fruto de sus dos matrimonios, se extinguiría relativamente pronto. A mediados del siglo XVIII no quedaba en España rastro de la sangre de Francisca Pizarro. Si ya nos preocupamos por la genealogía y por la descendencia, en el siglo XVIII ya se extingue su descendencia, y no solamente la descendencia de ella, sino la de su padre, la de Francisco Pizarro, y toda la sucesión de los hermanos Pizarro desaparece hacia mediados del siglo XVIII, excepto por una línea que se mantiene hasta la actualidad, y es la de la hija que tuvo Hernando Pizarro con doña Isabel de Mercado. La vida de Francisca Pizarro se ha reconstruido básicamente a través de documentos notariales. Allí se da cuenta de sus matrimonios, contratos de compra y venta, testamentos, pero al fin y al cabo son solo datos, ausentes de afecto y sentimiento. Se sabe muy poco de su vida afectiva, se sabe muy poco de la relación que tuvieron entre ellos, se sabe bastante de los negocios que tuvieron en conjunto, que es lo que ha dejado huella documental. Me gustaría que supiésemos más acerca del carácter de ella, de algunos gestos de rebeldía, o en todo caso los gestos de aceptar la situación a cambio de vivir como la habían acostumbrado a vivir, ¿no? Con comodidad. Como hemos dicho, doña Francisca fue una persona culta. Leía y escribía perfectamente, pero no existen cartas u otros escritos que nos abran su corazón. Que nos digan, por ejemplo, cómo fue su relación con su madre Inés Guaylas, de la que fue separada muy pequeña. O escritos que expresen su opinión acerca de la cultura andina, de la conquista española, del mestizaje.
Su caso fue muy diferente al del inca Garcilaso de la Vega, mestizo real, igual que ella. El cusqueño, exiliado en España, nos legó una abundante obra escrita donde se huele por todos lados su mestizaje, no solo biológico, sino también cultural. Nos hubiese encantado saber muchísimo más y de primera fuente acerca de Francisca. A pesar de eso, nuestra querida Doña Pancha fue una mujer de vida novelesca y excepcional. Además, fue la primera peruana en viajar a Europa. Francisca Pizarro no ha pasado a la historia solamente por ser hija del conquistador del Perú, no, sino por mérito propio. Ella tuvo una vida azarosa, novelesca y bastante adelantada a su tiempo. Espero que hayan disfrutado de conocer su vida tanto como yo. Nos vemos en la próxima.